vamos a estar estudiando acerca de Pesaj. Así se escribe Pesaj. Disculpe mi letra en hebreo. Ok, diga conmigo, Pesaj. Nosotros estamos en vísperas de celebrar la fiesta de Pesaj. Pesaj es la primera de 3 grandes fiestas anuales a las que estaba convocada el pueblo de Israel. Pasó a ser la primera, puesto que Yahweh le ordena a Moisés que este mes en el que estaban siendo libres de la esclavitud de Egipto iban a ser el primero de los meses. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 2. Comiencen a escribir. Éxodo, capítulo 12, del 1 al 3. De todas formas, acá en la pizarra les voy a ir colocando. Recuerden que los martes son de enseñanza. Éxodo, capítulo 12, del 1 al 2. Éxodo, capítulo 12, del 1 al 2. Ok, quisiera Pastora Luz lo puede leer. César, permite el micrófono a la pastora. Éxodo capítulo 12 del 1 al 2, fuerte y claro. Estamos grabando. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. 2. ¿Listo? Ok, chévere. Es decir, el mes, téngalo allí. Vamos a leer varios. Téngalo. Vamos a leer varios. Es decir, el mes en el que fueron liberados de Egipto, que para entonces era el 7º, pasaría a ser el primero de los meses por orden divina, es decir, por orden del Creador. Este mes es el que se le conoce como Abib, mejor conocido como tierno, verde, espiga joven, en relación al sumerio, que significa retoño o primer brote, comparado en el calendario gregoriano, que cae entre marzo y abril. Estamos diciendo que la fiesta de Pesaj se celebra en el mes de Abib, pero en nuestro calendario está entre marzo y abril. ¿Ok? Recuerde que estamos aprendiendo para que usted conozca acerca de las fiestas del Eterno. Entonces, para establecer nosotros lo que es la fiesta de Pesaj, tenemos que irnos al principio, lo que es el contexto de esta fiesta, y así poder aprender y poder celebrarla ahorita en abril con conocimiento. Éxodo capítulo 13, versículo 4. Éxodo capítulo 13, versículo 4. Pastora Luz. Éxodo capítulo 13, versículo 4. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Así es. Entonces fíjese, la fiesta de los acimos o matzó, panes y levadura, guardarás. 7 días comerás los acimos, como yo te ordené en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará a mí con manos vacías. Hay otro texto muy poderoso, y es el libro de Éxodo 23:15. O sea, Éxodo
Eso lo voy a ir anotando acá en la pantalla de todas formas, en la pizarra, para que usted vaya anotándolo. Éxodo, capítulo 23, versículo 15. Ok, dice así: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey. A ver, chava, que yo estoy acá. Ok, perdón. Lo leyó la pastora ahorita. 3 y 4. 3 y 4 lo leyó la pastora ahorita. Yo leí ahorita, me adelanté yo, ya les leí este. El 23:15, ya se los acabo de leer, que es la fiesta de los acimos, matzón, panes y levaduras guardarás. 7 días comerás los acimos como yo te ordené en el tiempo del mes de Abib, lo que les estoy comentando ahorita, porque es el día que saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahí está, ahora sí. La palabra hebrea Pesach, comúnmente conocida como Pascua, significa preterición, extinción, aplazamiento, postergación, olvido, omisión. Mami, usa leña. Omisión, pasar de largo. Viene de la raíz pasar, que significa brincar, saltar por encima o librar. Entonces, la palabra Pesach, esta palabra que está acá, tiene muchos significados. Uno de ellos, como les acabo de decir, es exención. Exención, aplazamiento, postergación, olvido y pasar por alto. Ok, y también se le conoce como pasar. La palabra pesa también se le conoce como pasar. Que se puede traducir como saltar por encima. Saltar por encima. Ok, eso para que usted sepa el contexto de lo que es la palabra pesa. Ahora fíjense lo siguiente. Pastor de Luz, lea Éxodo capítulo 12, versículo 27. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Vayan buscando en sus Biblias. También anótenlos en sus cuadernos, en su teléfono, en su iPad. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Pastora Luz. 27. Sí. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ok, fíjese lo siguiente. La palabra Pesach se le conoce como exención, aplazamiento, postergación, olvido, pasar por alto, pero también se le conoce como pasar, que significa saltar por encima. ¿Qué significa pasar por encima, pastor? ¿Por qué usted nos está enseñando eso? Recuerda que una de las últimas plagas que Dios envió a Egipto fue la plaga de la muerte, ¿verdad? Usted sabe que su pastor no sabe dibujar mucho, no me sabe, por favor.
¿cómo digo aquí? A la muerte, ¿verdad? Vamos a poner aquí una O tenebrosa. Ajá, ahí está. Es que yo no sé dibujar mucho. Ok, entonces la muerte tenía que entrar a las casas de los egipcios o de los mismos hebreos. Entonces, ¿qué le mandó a hacer el Señor? Le dijo, tomen un cordero, voy a dibujar un cordero, le dijo, escribí la palabra, y dice, tomen un cordero y la sangre de ese cordero la iban a colocar ¿dónde? A ver, ¿quién ha leído Biblia? ¿Dónde la iban a colocar? En el marco de las puertas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba cuando la muerte veía la sangre? Pasaba por. Eso significa. Ahí está. Está clarito. Entonces, lo que significa pesa es que la muerte pasó sobre la casa de los hebreos, de los israelitas, de los judíos. Entonces, la muerte pasa sobre, pero las casas que no tenían la sangre, la muerte entró y mató a los primogénitos, es decir, los primeros hijos. Entonces, cuando nosotros celebramos Pesaj, estamos conmemorando, aunque me voy a adelantar un poquito, pero lo voy a hacer. Nosotros estamos conmemorando no el corderito que sacrificaron los israelitas. Vamos a hacer aquí la estrella de David. Nosotros no estamos conmemorando el corderito que ellos colocaban en las puertas. Nosotros ahora estamos conmemorando que hubo uno que se hizo cordero, se entregó por nosotros y su sangre está en la puerta de nuestro corazón para librarnos de la muerte eterna. Y ese Salvador se llama Yeshua HaMashiach. Dale fuerte el aplauso al Rey. Hácelo fuerte, por favor. Me adelanté porque no me aguanté. Pero eso es Pesaj. Nosotros tenemos que entender que las fiestas que enmarca la Biblia no están lejanas de nosotros, sino que cada fiesta nos conecta a Yeshua. Una persona que no celebra las fiestas del Eterno simplemente está dejando a un lado lo que hizo Yeshua por nosotros, porque las fiestas lo representan a Él. Y esta primera fiesta que vamos a celebrar ahorita en abril habla de Yeshua, habla de lo que hizo por nosotros. Nos libró de la muerte. Su sangre hace que la muerte no tenga acceso a nuestras vidas. Amén. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir. Esto se pone bueno. Ya usted sabe ahora qué significa Pesaj. Ahora sí vamos a seguir. Ok. Entonces Pesaj es saltar o pasar por alto. De la misma manera como los discípulos de Yeshua estamos llamados a contar, relatar las buenas obras de Él, a tiempo y fuera de tiempo, a todo ser humano como Él está pasando de largo sobre ellos. Perdón, disculpen. A mí mismo, aquí está. Ok. Como Él está pasando de largo sobre ellos, sobre aquellos que reciben su sangre, nuestro deber es la evangelización. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 24, del 46 al 47. Lucas, capítulo 24, del 46 al 47. Lucas, capítulo 24, del 46 al 47. Pastora Luz, ayúdame. Y les dijo así: está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Sí, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok. Entonces fíjese, ¿a quién Dios ha puesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe? Como evidencia de su justicia, por lo cual Dios en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Romanos 3:25. Entonces la muerte de Yeshua, la muerte de Jesús, permitió que a nosotros se nos perdonara el pecado de muerte. Yeshua permitió que el perdón de Dios llegara a nuestras vidas. Pesaj es la primera convocación. Presten mucha atención a esto. Pesaj es la primera convocación festiva. También hay otra interpretación para el significado de la palabra Pesaj, teniendo en cuenta dos raíces, Per y Sag. Per y Sag. De mucha atención. ¿Qué significa boca que habla? Boca que habla. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Voy allá. Boca que habla. Esto nos lleva a que la idea central de Pesaj en cuanto a la libertad que el pueblo de Israel recibiría de su esclavitud, pues ahora podrían abrir la boca para expresar. Pero esto ya es una interpretación posterior. Es decir, el pueblo de Israel no podía hablar, el pueblo de Israel no era libre. De igual forma, usted no era libre hasta que Yeshua HaMashiach se entregó por nosotros y te hizo libre. Ahora tú puedes hablar, ahora tú puedes expresarte, ahora tú puedes hablar las buenas nuevas. Por eso nosotros estamos en contra de la religiosidad. Porque el religioso te dice, no te pintes, no te arregles, no te vistas, no hagas, no hagas, no hagas. Entonces, hay muchas religiones, no voy a decir exactamente cuál para no aludir, porque estoy grabando ahorita, pero hay muchas religiones que prohíben a la mujer pintarse, maquillarse, perfumarse, arreglarse su cabello. Y le voy a decir una cosa, una mujer que no se arregla es una mujer que literalmente se está convirtiendo en una esclava. Y déjenme decirles, mujeres, que ustedes no son esclavas, porque ya Yeshua las hizo libres. Ay, 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 ay. Así que usted puede arreglarse, ponerse hermosa. En esta casa aprobamos y permitimos y les enseñamos a que las mujeres se vistan hermosas, porque una mujer libre, una mujer llena de Dios, es una reina, y las reinas no andan mal arregladas, las reinas andan hermosas, y por eso las mujeres de CFA son mujeres libres, son reinas. Ay, alguien le dé un fuerte aplauso al Señor por eso. Vamos, vamos, vamos. Sé que me fui por otro lado, volvamos a Pesaj. Si me regalan más altas, se lo agradezco, por favor. Ahora escuchen lo siguiente. En su interpretación temporal o histórica, se refiere al evento de la salida de Egipto. Preste atención. Pesaj habla de la liberación, preste atención, habla de la liberación del pueblo de Israel. ¿Ok? Escucha lo siguiente.
de la esclavitud con la que envió la última plaga que el Eterno trajo sobre Egipto. Pesaj hace alusión al momento específico cuando el castigo pasó sobre las casas de los hebreos que tenían la señal de la sangre de los corderos, y produjo la muerte de los primogénitos de los egipcios. Entonces se dio el éxodo o la salida de Israel de aquella tierra y la redención de su esclavitud. La libertad, de hecho, es la nota dominante de Pesaj. Entonces lo que podemos decir es que Pesaj es liberación. Diga conmigo, Pesaj es liberación. Si en Pesaj los israelitas salen de Egipto, salen de la esclavitud de Egipto, salen del lugar donde no eran libres, entonces en Pesaj honramos que Yeshua nos hizo libres del dolor, libres de la amargura, libres de la enfermedad, libres del pecado, de la muerte. Yo no sé quién está contento, pero déjame decirte que ya hay uno que se entregó por ti, lo dio todo por ti y lo hizo en Pesaj para sacarte de la... ¡Ay, vamos! En Pesaj fuiste libre. Yeshua te hizo libre. Dale fuerte el aplauso al Rey. Disculpe que me emocione tanto, por es que este tema me fascina. Mire, se celebra a partir del día 14 del mes bíblico. Llegaba a su máximo con el sacrificio de Pesaj, cuando se presentaba el cordero preparado para ello. Vamos a leer Deuteronomio 16 del 1 al 2. Deuteronomio 16 del 1 al 2. Lo voy a anotar en la pizarra. Deuteronomio 16 del 1 al 2. Pastora Luz. Ok, vamos. Fiestas anuales. Diga. Guardarás el mes de Abib Ajá. y harás Pascua a Jehová tu Dios. Ajá. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogió para que habite allí su nombre. Así es. Fíjese que ¿quién manda a celebrar Pesaj? ¿Quién manda a celebrar Pesaj? Yahweh, Jehová. Pesaj es Pascua, en español la traducción, Pascua, o en inglés Passover, que es pasó sobre. Pesaj empieza al atardecer hasta el día siguiente al atardecer. Lo que la Biblia llama atardecer o a las 2 tardes, recordemos que es el pensamiento hebreo de un nuevo día. Inicia cuando cae el sol y se va hasta el siguiente ocultamiento. Es como Shabbat. El Shabbat es sábado, Shabbat, pero no comienza el sábado en la mañana, sino que comienza el viernes a la caída del sol. Ahí inicia el Shabbat y cierra el sábado a la caída del sol. Ahí fue un día, ¿ok? Porque en el calendario hebreo, o en, digamos de esta forma, en la cultura hebrea, el día no comienza cuando amanece, sino cuando anochece, ¿ok? Entonces, en el primer mes, el 14 del mes, entre los atardeceres, Pesaj es para Yahweh. Levítico 23, 5, anótelo por allí. Levítico 23, 5. En el primer mes, el 14 del mes,
entre los atardeceres, Pesaj es para Yahweh. El sacrificio de Pesaj se acostumbraba a presentar entre los dos atardeceres. Sin embargo, para el tiempo de Yeshua se acostumbraba a presentar un sacrificio por parte de la clase sacerdotal en el atardecer final del día 14 hacia la hora 9, es decir, 3 de la tarde. Porque en la tarde de ese día fue sacrificado el cordero que cada familia usó para pintar las puertas con su sangre, como está escrito. Pastora Luz, lea Números 9 del 1 al 5. Números 9 del 1 al 5. Números capítulo 9 del 1 al 5. Vamos, pastora. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Ok, fíjese. Este cordero se escogía desde el día 10 y permanecía en observación estricta hasta el 14, a fin de no hallar nada incorrecto en el animal. Eso está en Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. Éxodo 12:3 dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus casas paternas, un cordero por familia. Éxodo 12:6. Fíjese lo que dice el verso 6, el mismo capítulo 12, pero ahora el verso 6. Fíjese lo que dice. Y lo tendrán en observación hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo sacrificará entre los atardeceres. Ese mismo día fue lo que vivió Yeshua. Preste mucha atención, porque aquí es que viene lo bueno. Aquí es donde usted va a aprender por qué nosotros hacemos Pesaj dentro de la iglesia y por qué se celebra. Eso mismo fue lo que vivió Yeshua cuando entró en Jerusalén. Era el día 10, tiempo en el que los sacerdotes cogían los corderos para traerlos bajo observación. Los religiosos durante ese día estuvieron inspeccionando a Yeshua para hallar algo indebido en él, pero no lo hallaron para acusarle. Por eso los religiosos buscaban incluso testigos falsos para tener que acusarle. Cuando Yeshua lo querían crucificar, recuerden que Yeshua no estaba muy bien visto ante ciertas entidades religiosas de ese tiempo, entre muchos sacerdotes. Entonces Yeshua fue aprisionado, recuerden, en el Getsemaní, entregado por Judas. Muchos conocen de esa historia. Pero lo que cabe a mencionar acá es que Yeshua duró 4 días con esos sacerdotes haciéndole preguntas: ¿eres tú el Hijo de Dios?
y tú dijiste que ibas a destruir el templo. Estaban buscando en Yeshua un error, pero no lo encontraron. Después recuerden que pusieron a Barrabás, que Barrabás, bueno, tenía cuantas locuras, y entonces liberan a Barrabás y sacrifican a Yeshua. Eso es una tipología muy tremenda, porque Barrabás viene del hebreo Bar-Abbas, que significa el hijo del Padre. Entonces los hijos del Padre somos liberados por medio del sacrificio de Yeshua. No la agarró. Diga, pastora. Fue en la misma fecha. Claro. Yo no sabía. Claro, porque lo que pasa es que, mire, la iglesia, vamos, yo voy a ser claro, la iglesia evangélica desconoce esto. Ellos, ay, sí, la Santa Cena, Jesús se murió, pero ellos no conocen de tiempos a fondo. Por eso las raíces hebreas de nuestra fe nos enseñan cuándo ocurrieron las cosas y el significado profético de ellas. Por eso Yeshua decía, yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Y cumplirla en quién? En Él se cumplió la ley. ¿Entiende? Entonces, Yeshua, si usted se da cuenta, cuando Yeshua está con sus discípulos en la Santa Cena, que es la celebración del Pesaj, dice, ansiaba compartir esta Pascua con ustedes. ¿No leí ese pasaje? Ansiaba, deseaba compartir esta Pascua con ustedes. ¿Por qué? Porque estaban en la fiesta de Pesaj. Yo no sabía. Diga, pastor. Sino que, ¿cómo le explico? Creo que cuando dice ansiaba estar con ustedes en esta Pascua, se explica que Él era la Pascua. No. Y así se entendió eso. O sea, por eso es que pero no saben, o sea, porque eso era una fiesta, no era Él la Pascua, no. Era una fiesta que Él Claro. estaba participando. Sí, la iglesia considera que Yeshua era la Pascua, no era el Cordero entregado en Pascua, en Pesaj. Él era el Cordero entregado por nosotros. Lo que pasa es que nunca lo han visto así. O sea, sí sabe que Él es el Cordero, pero ¿por qué es el Cordero? Sí, Él es el Cordero inmolado, derramó su sangre, pero ¿por qué? Eso no era la primera vez que pasaba. Ay. Eso se conmemoraba desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y habían pasado muchísimos años. Puedo decir que más de 700, 800 años. La Pascua no es nueva. Yeshua tampoco inventó la Pascua. Él no inventó Pesaj. O sea, Pascua en castellano se dice Pesaj. Pesaj. Claro, Pesaj. No sabía eso. Claro, se lo va a notar acá, Pesaj es Pascua. Pascua. Y eso muy poco se conoce, y por eso es que yo como pastor tengo la obligación de enseñarle, porque la iglesia celebra la Santa Cena, el pedacito de galleta sola y el poquito de jugo de uva. Esa no es la correcta celebración de la Santa Cena, que no es Santa Cena, sino Pesaj. Lo que pasa es que dice, luego de haber cenado, es que Pesaj se hace una cena. Ya después vamos a hablar de eso, no me voy a adelantar. Ok, esto que se hacía con el Cordero en Éxodo 12:6, ¿ya se lo anoté aquí? Sí, Éxodo 12:6 dice que tendrían en observación al Cordero, pero recuerden, nosotros no estamos honrando al corderito que mató el pueblo de Israel. Nosotros estamos honrando el Cordero que se entregó por nosotros, Yeshua. ¿Ven? Sí, hacemos memoria al pueblo de Israel, entregó ese Cordero, pero ese Cordero ya pasó a un lado. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, ahora esto háganlo en memoria de mí. Ahí está clarito. Yeshua lo dijo, ya esto no lo hagan por el Cordero, háganlo en memoria de mí. Entonces ahora yo entiendo de que las fiestas bíblicas me reflejan a Yeshua, a Jesús. Escuchen lo siguiente. Ese mismo día fue lo que vivió Yeshua cuando entró en Jerusalén. Era el día 10, tiempo en el que los sacerdotes escogían los corderos, porque en el
tiempo de Yeshua se seguían haciendo los sacrificios, eso era normal en los tiempos de Yeshua. Lo que pasa es que no, la gente creía que Yeshua era ahí el Todopoderoso en ese momento y nadie lo tocaba. No, Yeshua era 100% humano. Él era un rabino judío. Yeshua es judío, nació como judío, creció como judío, murió como judío y vendrá como judío. Pero la gente no quiere aceptar eso. Pero yo se lo tengo que enseñar para que ya usted no viva más engañado. Amén. Ok. Los religiosos durante esos días estuvieron inspeccionando a Yeshua para hallar algo indebido en él, pero no hallaron nada para acusarle porque Yeshua era un hombre perfecto, era un hombre genuino. Por eso los religiosos buscaban incluso testigos falsos. ¿Para qué? Para que mintieran de él. No, sí, él dijo que iba a destruir el templo. Y cuánta gente falsa inventando cosas de Yeshua. 2 días después era Pesach y fiesta de los acimos o panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por medio de engaño y así matarle. A ver, Marcos 14:1. Eso está ahí. Marcos 14:1. Marcos 14:1. Dice: 2 días después era Pesach y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por medio de engaño y así matarle. Mateo 26:59 al 60. Mateo, si voy a tener que dividir esta clase en 2. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículos 59 al 60. Pastora Luz, por favor. Y dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. El 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Ok, sin embargo ese testimonio no sirvió de nada y esto queda manifestado en la palabra del mismo Pilato, quien fingió como autoridad final en el juicio de Yeshua. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: nada indebido he hallado en este hombre. Lucas 23:4. Lucas 23:4. Pilato mismo lo dijo: no encuentro nada malo en este hombre. En esa realidad fue la sentencia de muerte, el ser inocente, pues el cordero que se hallaba limpio, sin nada indebido, debía ser sacrificado. Su causa de sacrificio fue en que no se halló pecado. Por tanto, Dios lo hizo pecado por nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El cordero pascual, la víctima, debía ser macho, considerado la fuente de vida, sin defecto, a fin de que fuera aceptable a Dios, de 1 año como primicia. Éxodo 12:5. Ya eso lo pusimos hace un ratico.
En lo sucesivo al sacrificio del cordero de Pesaj se siguió celebrando cada año en recuerdo de aquel ofrendado en Egipto, Éxodo 12:14. Pero de Pesaj no podía participar ningún extraño. Éxodo 12:43. Anótelo por allí. Éxodo 12:43. Éxodo 12:43. Dice, muy rapidito. La palabra, después dijo Yahweh a Moshe, a Moisés y a Aarón: este es la ley de Pesaj, ningún extraño comerá de ella. La palabra que hemos traducido del hebreo como extraño es nejar. Nejar. Voy a ir borrando por acá. La palabra para extraño es nejar. Así se lo voy a escribir. Nejar. Así, miren. Nejar. N-E-J-A-R. Nejar. Extraño. Ok. Preste mucha atención. La palabra que hemos traducido como extraño es nejar. Esta expresión no quiere decir que el hombre no pertenece a Israel, sino que hace alusión a sino que hace alusión a aquella persona que aún perteneciendo étnicamente, genéticamente al pueblo de Israel, no comparte la fe dada a Israel por medio de los mandamientos de la Torá, de la ley. Es decir, que nejar significa extraño, aquel que no se somete a la Torá. Y obviamente nadie puede participar del sacrificio del Cordero Yeshua si no acepta la Torá. Es decir, una persona que no acepta la Torá no puede celebrar Pesaj. Si usted no acepta la Torá, la ley, usted no puede celebrar Pesaj. Es decir, la iglesia cristiana evangélica no puede celebrar su Pascua, su Santa Cena, como muchos la llaman, porque la Santa Cena, o mejor conocido como Pesaj, está instituida por la Torá, y si la ley, que es la Torá, fue abolida, entonces, ¿qué hacen los cristianos evangélicos? Celebrando Pesaj. Amén. Amén. Por eso nosotros le decimos a ustedes, la Torá no fue abolida, la ley no fue abolida, se sigue cumpliendo, porque la obediencia en amor provoca bendición. Eso sería bueno que lo fuera aplaudido. Denle fuerte aplauso al Señor. Vamos. Pastor, ¿y por qué usted nos dice eso? Porque usted tiene que aprender de que todo tiene un fundamento. La Santa Cena, que es lo que muchas iglesias enseñan que hizo Jesús, no fue Santa Cena. Diga, no es Santa Cena. No es Santa Cena. Diga, no es Santa Cena. No es Santa Cena. Es Pesaj. Es Pesaj. ¿Y qué es Pesaj? Diga, la muerte pasó sobre los israelitas. Así como la muerte pasó sobre mi vida por los méritos de Yeshua. Más claro imposible. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahí está. Entonces, esto es un asunto que al mismo apóstol Pablo aborda cuando habla de estar indigno, al no estar a la altura o capacitado para hacerlo, pues solo quien está dispuesto a vivir conforme a la instrucción de la Torá es quien puede participar en Pesaj. Amén. Ok, entonces vamos a leer 1 Corintios. Ten mucha atención, ya me estoy prendiendo.
Eso que César no me trajo vino, primero, pura coronita para él, ya lo tengo pendiente. Vinito, Miguel también, mira, dice Combi, Samantha así, escondiéndose. Paul, Jolie, por ahí, tremenda esta gente. No, mi hija, te amo. Los amo a todos, usted sabe que es broma. Primera de Corintios 11:26, vamos allá. Primera de Corintios 11. Presten mucha atención. Creo que vamos a tener que tener una parte 2, porque son 21 páginas y llevo 6. Primera de Corintios 11:26. A mí me fascina esta enseñanza. 26 al 27. A ver, sí. A ver, al 29 es 29. Ok. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26 al 29 dice: entonces cada vez que coman de este pan, no crean que es la galletita soda o es un pancito por ahí. No, es un pan que se llama matzá, que es un pan sin levadura. Amén. Y beban de esta copa, no es jugo de uva, no es uva licuada, es vino, sí, añejadito, con alcohol, sí, ese vino. Dice